El viernes a las 11 de la noche partimos por tierra a Bogotá. En casa quedaron todos más angustiados que yo. A mis familiares los asaltó el temor de que no regresáramos vivos. 12 horas después, hemos llegado a la capital del país, pero aún no hemos terminado nuestro largo viaje. Las vacaciones de julio han atestado El Dorado como si a medio Bogotá le hubiese dado por viajar. Unos van para Cartagena, otros para Medellín, pero quizás solo nosotros vamos para San Vicente del Caguán. Nadie sabe qué planes llevamos. Nadie supone que vamos a hacer un documental sobre el proceso de paz. No siento temor. Tengo inquietud por vivir el ambiente de la zona de distensión y conocer con mis propios ojos a los actores del conflicto armado en Colombia. Pues hasta ahora, como la mayoría de los colombianos, todo este drama lo he visto solo en los noticieros de televisión. Colombia y el mundo apenas ponen los ojos en el Caguán cuando es noticia. A los medios de comunicación en su gran mayoría les interesa el proceso de paz cada vez que aparece un hecho que enturbie los diálogos, pero no lo que a fondo significa este proceso de conversaciones de paz para el país. El vuelo 9664 de Satena nos puso en 1 hora y 15 minutos en San Vicente del Caguán, una extensa zona verde al sur de Colombia que le da el nombre de Puerta de la Amazonía colombiana al departamento del Caquetá. Sean ustedes bienvenidos a San Vicente del Caguán por razones de seguridad. Recomendamos que permanezcan sentados hasta tanto el avión se detenga completamente en plataforma. Para su información, la hora local 5 de la tarde, 12 minutos. Por su amable atención, gracias. Les deseamos una feliz estadía en esta ciudad y con Satena hasta pronto. Paradójicamente, muchas personas viajan al Caguán y nos tocó luchar por un cupo en el vuelo para llegar hasta acá. No sé a qué vienen, si por esnovismo, si es que San Vicente del Caguán posa de turístico y exótico por la presencia guerrillera, si quizá vienen a hacer negocios con ganado, con madera, con coca, o quizás vengan a aportarle a los diálogos de paz. De alguna manera, es mi objetivo, marcar en la historia política de las negociaciones de paz en Colombia este proceso que se inició el 7 de enero de 1999 y que pretende solucionar el grave conflicto social y armado que ha vivido Colombia durante 37 años entre los diferentes gobiernos presidenciales y el grupo armado insurgente FARC-EP. Porque soy hijo de la guerra. Mi generación ha nacido en medio de la violencia y no puedo desconocer la historia reciente de mi país. 2 enemigos históricos, Estado y guerrilla. A pesar de dialogar en medio de la guerra, se proponen la búsqueda de la paz y la convivencia en el país. Por eso esta historia debe ser contada a futuras generaciones, a los opacos hijos de la guerra o a los iluminados y anhelados hijos de la paz. Nada ni nadie nos debe impedir el derecho que tenemos a construir un país en paz, la bandera herencia de nuestros libertadores y que nos rodea y acompaña en el... Echémosle con todos los pulmones, con toda la energía de nuestro corazón, que queremos la paz. La zona del despeje es sencillamente la garantía real de que, a sabiendas de que estamos viviendo un conflicto bastante agudo en toda Colombia, podamos conversar en una zona en la cual no caen las bombas, no hay enfrentamientos entre las fuerzas beligerantes. Entonces, de eso es que se trata, de que haya una zona en la cual pueda venir cualquier sector de la sociedad colombiana a conversar sobre la posibilidad de la salida política del grave conflicto social y armado de Colombia. En Los Pozos, una vereda ubicada a 1 hora de San Vicente del Caguán, se encuentra Villanueva, Colombia, una casona verde con paredes sintéticas y tejas de zinc, la construcción más moderna del caserío. Estas instalaciones fueron construidas en la mayor brevedad del tiempo con materiales de poca duración. Villanueva, Colombia, con sus paredes desechables, es el presagio de que el proceso de paz no puede durar mucho. Se debe encontrar la paz antes que la sede de los diálogos se desplome. Entretanto, un retén, pero no de guerrilleros, sino de un niño de 3 años que apenas podía hablar para pedir una moneda,
nos abordaba todos los días en la carretera. Es el retén del hambre y la pobreza a pocos metros de donde se negocia la paz. Es un lugar ya histórico, muy importante, en el cual por primera vez en la historia de nuestro país se inició una discusión entre todos los colombianos acerca de temas cruciales para este país agobiado por las inequidades, por la represión, por la falta de soberanía, por la necesidad de justicia social y de democracia. Bueno, en primer lugar, nosotros no lo vemos como una zona de distensión. Esta es una zona desmilitarizada de la fuerza o del ejército constitucional, ¿no? Pero no es una zona de distensión. Para nosotros significa la zona desmilitarizada como el reconocimiento a la lucha nuestra durante 36 años. Nosotros nos ganamos esta zona a punta de la lucha. No fue una zona fácil de ganar, no nos la dieron. Nadie puede decir que el gobierno de Pastrana nos dio esta zona. Nosotros nos la ganamos, y bien ganada. Si se hace un análisis riguroso de lo que establece la Ley 418 y la forma como está funcionando en la realidad la zona de distensión, nos encontramos con que hay una distancia abismal. En tanto, la Ley 418, por ejemplo, establece que la garantía de la seguridad de los miembros de los grupos armados debe estar a cargo precisamente de la fuerza pública. Es decir, no hay necesariamente en el texto, en la letra, ni en el espíritu de la Ley 418 una desocupación o desmilitarización absoluta del territorio para que se desarrollen las conversaciones de paz. Colombia vive una guerra solapada desde el magnicidio del líder de masas Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Para proteger sus vidas, los campesinos de la región de Sumapaz formaron los núcleos de autodefensa de masas. En 1958, durante el gobierno del presidente liberal Alberto Lleras Camargo, 48 guerrilleros liberales se amnistiaron sin entregar sus armas, entre ellos Pedro Antonio Marín, mejor conocido como Manuel Marulanda Vélez. Posteriormente, se concentraron en Marquetalia, Tolima, dedicados a labores agrícolas y organizativas de forma no armada bajo la influencia del Partido Comunista. Pero en 1964, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, se consideró a Marquetalia como una república independiente, argumento que tomó el gobierno para implementar el Plan Lazo en mayo de 1964. De manera paradójica, 16.000 hombres de las fuerzas oficiales no lograron vencer a 46 hombres y 2 mujeres que resistieron el ataque militar. A raíz de los bombardeos a las zonas de autodefensa, el grupo revolucionario se constituye en una organización guerrillera móvil con incidencia en diversas regiones del país y toma la denominación de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 1966. Posteriormente, su programa estratégico se orienta a tomar el poder del Estado mediante la vía armada. No se puede hablar de la guerra ni de la paz si no se conoce a fondo lo que las alienta, sus causas. Para hablar de guerra, se debe indagar directamente y con profundidad en quienes la animan, sus protagonistas. Se debe conocer cuál es su ideología, cuáles son sus objetivos, qué piensan de la paz y cómo se puede llegar a ella. Más tarde hablamos, más tarde. Más tarde. Sí, por eso, yo la atiendo más tarde con mucho gusto. Quizá ustedes ya lo conozcan. Las innumerables veces que sale en televisión lo han hecho tan común como la guerra en el país. Él es Raúl Reyes, el hombre responsable por la insurgencia para rendir información a la prensa.
Reyes, como la mayoría de los miembros de las FARC, se reserva hablar de temas relativos al orden interno de la guerrilla y de los temas espinosos como el secuestro. El vocero de las FARC, Raúl Reyes, accedió en este momento a hablar sobre la historia de las conversaciones de paz con esa organización y sobre el proceso actual con el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Bueno, el sustento de la lucha que desarrollan las FARC ideológica es que las FARC es Partido Comunista. Las FARC se nutre de los clásicos del marxismo-leninismo y ha venido también desarrollando el ideario bolivariano. Y en la parte social, pues tiene como sustento las necesidades del pueblo colombiano que no han sido resueltas en los últimos 50 años y que no parece que en un régimen como el actual, un régimen del sistema gobernante que hoy tenemos, se puedan resolver los problemas de la gente. Desde el gobierno del presidente conservador Belisario Betancur, pasando por la hegemonía liberal de Virgilio Barco, César Gaviria y Ernesto Samper, hasta llegar al gobierno del presidente Andrés Pastrana del Partido Conservador, van 5 intentos por conseguir la paz con las FARC, 5 aproximaciones a la paz que en el fondo son fruto de un mismo proceso de conversaciones que con cerca de 2 décadas aún no ha resuelto las problemáticas sociales generadoras del conflicto armado, pues todos esos encuentros han sido bruscamente interrumpidos por las confrontaciones bélicas. Las FARC parecen estar en un proceso de imposición hegemónica de su fuerza militar, incluso a movimientos insurgentes que están en territorios que ellos ya reclaman o identifican como territorios de importancia estratégica en su afán de ganar control territorial y poblacional y sobre todo de ejercer presión al gobierno desde el punto de vista económico y social. Bueno, actualmente en respecto a la administración municipal, en este momento la FARC no están ejerciendo ningún tipo, llamémoslo, de presión o de incidencia, ¿no? Al comienzo, cuando se inició la zona de despeje, hubo cierta situación de permanencia de la FARC en cuanto tiene que ver con la destinación de los presupuestos y fondos municipales, pero en este momento la FARC no tiene ningún tipo de incidencia en lo que tiene que ver la parte administrativa del municipio. San Vicente del Caguán es un pueblo que se resiste a la agobiada economía colombiana, en una región ganadera, maderera y coquera. Su comercio es fuerte. La música narcocarrilera, que se escapa de los billares y cantinas que pululan en el pueblo, y los carros ostentosos que congestionan las angostas calles, hacen el ambiente pesado. Por eso quizá el precio de una Toyota último modelo la pueda pagar quien tenga más de 500 cabezas de ganado o quien, en medio de la crisis, aplica la fórmula del narcotráfico. A pesar de la violencia generalizada en Colombia y de lo satanizado que está San Vicente, aquí se vive como en otro país. La Policía Nacional es reemplazada por la Policía Cívica mientras duren los diálogos y el pueblo es pacífico y anacrónico con respecto a la guerra. Quiero la paz porque estamos sufriendo demasiado, hemos sufrido muchísimo. Rebeliones por un lado, rebeliones por el otro, y ya no solamente eso, sino ya está aguantando hambre, estamos la mayoría. Entonces con la paz podemos trabajar. Como todo ser humano, no solamente como colombiano, sino como todo ser humano, preferiría vivir en paz, pero es algo casi imposible. Por lo menos dentro del sistema capitalista no la podremos tener así muy fácil. Hombre, la paz es tan importante para todos que el que no quiera la paz no se llamará cristiano. Yo creo que el proceso de paz es el único camino para llegar a la reconciliación nacional. El prescindir del proceso de paz significa volver al pasado. Miren, hemos pasado de un momento de guerra sin diálogo
a un momento de guerra con diálogo y esperamos pasar pronto a un momento de diálogo sin guerra, a una tregua con diálogo y a la paz con diálogo. De manera que yo creo que el proceso es necesario y hay que seguirlo apoyando a pesar de los defectos que tiene, a pesar de la lentitud, a pesar de que no todos están de acuerdo con él. Y claro está, hay que comprender también que el sufrimiento de Colombia es tan grande que quisiera que el proceso de paz ya diera los resultados, pero tampoco se puede esperar que un proceso tan complejo en poquitos meses ya vaya a resolver todos los problemas. Sobre la pregunta de si las FARC descalificó a Horacio Serpa y incidió para que se votara por Andrés Pastrana Arango, lo único cierto es que las FARC, una semana antes de las elecciones, produjo un comunicado en el que se hizo un recuento de 12 años seguidos que había estado Horacio Serpa ejerciendo distintos puestos en el gobierno, como ministro del Interior, como en muchas otras responsabilidades, y donde no mostró ningún compromiso serio con la paz. Tampoco dijo cómo era que él iba a manejar los problemas de la paz en el caso de ser elegido presidente de la República. Pastrana por lo menos dijo: yo lo voy a liderar en persona, yo personalmente voy a hablar con los miembros del secretariado, voy a militarizar los 5 municipios. Curiosamente hay un alinderamiento de las dos candidaturas de los partidos tradicionales con los movimientos insurgentes. De un lado las FARC apoyando tácitamente a Pastrana o explícitamente, como fue en vísperas de la segunda vuelta electoral, y muy tácitamente en el caso del ELN con la candidatura de Horacio Serpa. Eso lleva a que el acuerdo, que no ha sido hecho público hasta el momento, de campaña preelectoral entre Andrés Pastrana y Manuel Marulanda, se traduzca en la famosa zona de distensión del Caguán. Es lo que mucha gente ha llamado que es el guiño de Marulanda para Pastrana. Y mucha gente dice que ese fue, en cierto modo, como que lo que sirvió para que Pastrana ganara, aunque él vino fue después de que ya había ganado en las elecciones, pero Víctor Gessi estuvo aquí haciendo una serie de acercamientos y el pueblo colombiano se enteró y todo ese cuento, ¿cierto? Las FARC, el único compromiso que ha hecho con el gobierno actual, y por eso creyó que era el momento de iniciar los diálogos, es de dialogar. Las FARC con los diálogos, ante todo, busca es abrir espacios de democracia, buscar espacios donde la gente colombiana, la gente común y corriente, del campo, de las ciudades, los jóvenes, los niños, los ancianos y la población del común y corriente, puedan expresarse libremente frente a las injusticias del Estado. Pues realmente lo que se está buscando es un nuevo escenario, un nuevo país. Lo que se está buscando es generar una nueva Colombia a partir de una discusión, de una concertación y de un consenso. ¿Bajo qué parámetros se está negociando? Pregunta usted. Obviamente bajo el parámetro esencial de que somos todos colombianos, de que el interés central es que los colombianos podamos ponernos de acuerdo, bajo los parámetros de la unidad nacional, bajo los parámetros del sistema democrático nacional, y esos parámetros nos permiten augurar un futuro cierto para este país. Las FARC quiere la paz, porque la paz es el deseo de todos los revolucionarios. Y las FARC es una organización guerrillera, revolucionaria, que entiende la paz como la solución de los problemas que afectan a las mayorías de un país, y en este caso el de Colombia. Cuando hayan también respeto para los derechos políticos, se respeten los derechos políticos, que no se persigue a nadie por ejercer
la política contraria al Estado. Es decir, cuando Colombia sea digna de nuevo, cuando se logre hacer realidad el pensamiento bolivariano, la gesta bolivariana, podremos decir que Colombia regresa a la paz. Pues evidentemente el gobierno nacional está empeñado en una paz integral, no solamente con las FARC, sino también con los diferentes actores de la violencia en el país, porque considera que ese es el activo fijo en el balance nacional que le puede permitir a Colombia generar una potencia a sí misma, templar el espíritu y poder buscar un escenario nuevo, ajeno a esta circunstancia de guerra que tanto aflige al país. Las FARC tiene el compromiso de dialogar en la mesa para que el gobierno negocie la paz. Es el gobierno en representación del Estado quien debe definir. Si invierte en la paz, sabiendo que la paz es el mejor negocio y que es mucho más rentable que la guerra, que un mayor nivel de confrontación, o prefiere cancelar cualquier opción de diálogo e insiste en mayor confrontación. En el año 2001, las FARC cuentan con 37 años alzados en armas, tiempo en el cual pasaron de 48 hombres a más de 13.000 guerrilleros en todo el territorio nacional. Es el cambio de la escopeta de Fisto al moderno y oscuro fusil AK-47. De igual manera, las FARC se han fortalecido en el aspecto económico, político y territorial, lo que pareciera les ha permitido conducir el proceso de paz. Lo que marca este proceso tan sui generis con las FARC es precisamente la confluencia de dinámicas de lo electoral con la negociación propiamente política del conflicto armado interno. Y esa ambigüedad y esa vaguedad es la que ha llevado a que en el transcurso del mismo cada vez se afiance más la estrategia militar. Es esa ausencia de estrategia política la que está definiendo que en últimas el proceso pierda cada vez mayor confianza, mayor credibilidad y mayor opinión pública, porque se suple a través de la estrategia militar de acumulación de fuerzas, en el supuesto entendido de que mientras se demuestre mayor capacidad bélica, las concesiones en la mesa de negociación por parte del establecimiento van a ser mayores. La Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia, con sus 12 temas, es el resultado de un primer consenso entre dos enemigos históricos, Estado y guerrilla. Aunque la gran mayoría de temas de la agenda se derivan de la plataforma política estipulada por la insurgencia desde 1993. Sin embargo, la Agenda Común es la carta de navegación para buscar una solución al conflicto armado en el país. Si uno tuviese que colocar una etiqueta a ese proyecto, podría simplemente llamarlo un proyecto socialdemócrata, casado con un modelo de Estado de bienestar o un Estado benefactor. En tanto, en el modelo económico, por ejemplo, las FARC lo que están propugnando y sosteniendo en la agenda es la existencia de un Estado que tenga control sobre los sectores estratégicos de la economía. Hasta este momento, 2 años después de la apertura de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Mientras tanto, Villanueva, Colombia, solo ha sido el lugar en donde 1997 colombianos, dolientes de la profunda crisis económica del país, han ido a exponer sus ponencias convertidas en lamentos. Necesidades que salen al viento, pero no hay quien las recoja y les dé una solución real. La población civil es la gran ausente de este proceso de paz. No estoy hablando de los grandes empresarios ni de la iglesia. No me refiero a las organizaciones no gubernamentales ni a la academia. Me preocupa el colombiano promedio, el del salario mínimo, el que no lo tiene, el de más ingresos, el campesino sin tierra y todo aquel que con ellos sienta identidad.
Estos colombianos, a pesar de todo, sin buscar un argumento para la guerra, sufren las consecuencias del conflicto. No son paramilitares, ni guerrilleros, ni militares. Son ciudadanos que también tienen derecho a proponer soluciones. Soluciones que en el fondo pueden ser más sensatas, claras y razonables. Las FARC considera que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue excluyente, porque la hicieron de nuevo los mismos liberales, los mismos conservadores, acompañados de quienes habían desmovilizado y han entregado las armas y habían traicionado al pueblo colombiano regresando a la vida civil. Y en cambio no tuvieron en cuenta al movimiento revolucionario armado que se opuso a desmovilizarse y a entregarse. Nosotros por eso decimos que la nueva constitución, la constitución que debe expresar la Colombia de hoy, que debe salir de los diálogos que están previstos en los 12 puntos de la agenda, tiene que finalizar con una Asamblea Nacional Constituyente que permita hacer realidad cualquier acuerdo que tome la mesa en función de la reconstrucción del país. Sin embargo, llegamos al año 2001 con un proceso de paz congelado, porque las FARC decidieron de manera unilateral meterlo al refrigerador desde el 14 de noviembre de 2000. La guerrilla argumentó rechazar de esa manera el hecho por el cual una comisión de senadores se reunió con los paramilitares. En diciembre de 2000 se vencía el plazo para la existencia legal de la zona de despeje. Sin embargo, el gobierno el 6 de diciembre lo amplió hasta el 31 de enero de 2001. Ahora, después del cruce de cartas entre el gobierno y las FARC, se acordó una tercera e histórica reunión entre Pastrana y Marulanda el 8 y 9 de febrero de 2001, en la cual se llegó al consenso de reactivar el proceso de paz desde el 14 de febrero de este mismo año. Mientras tanto, las FARC le propusieron al gobierno desde noviembre de 2000 combatir el paramilitarismo para poder sentarse de nuevo en la mesa de conversaciones de paz. Hasta el momento en que se finaliza la investigación de este documental, la fecha que dio el gobierno para la zona de despeje se prorrogó hasta el 9 de octubre de 2001. Los diálogos salieron del congelador, el paramilitarismo continúa en un horno microondas y la paz sigue siendo tan efímera, ambigua y abstracta como su propio significado. Entretanto, otro grupo armado insurgente, el Ejército de Liberación Nacional, concreta con el gobierno su interés de iniciar un proceso de diálogos de paz. Paz. Una palabra de la que todos hablan, pero que nadie pone en práctica. Lo que hace falta es la existencia de una estrategia política de paz, de un lado, una estrategia que para ser exitosa pues debería ser formulada y concertada, entre otras, por el gobierno y los actores armados en el conflicto. Y la única manera de que sea exitosa esa estrategia política es también llegando al consenso en relación con la meta y el horizonte hacia el cual debe conducir esa estrategia política. Y para mí no es otro horizonte que el de una paz democrática, en el sentido de una paz que sea fruto de acuerdos fraguados en escenarios donde las personas puedan expresarse libremente, donde los actores sociales puedan plantear sus proyectos de vida. Sería la más grande ganancia histórica de nuestro país. La paz, pero no una paz como la están planteando sobre la base de desmovilizar guerrillas. Eso ya está probado que no es la solución. Al contrario, eso va a envalentonar más a los del poder para que sigan montados allí, una burguesía además absolutamente derrochadora.
El proceso que se está desarrollando realmente para que la paz llegue, estamos dando los primeros pasos realmente, porque para que haya paz en este país se requiere un proceso, no hablemos de 2 o 3 meses o un año, el proceso es largo, en el cual pues se requiere mucha inversión social para poder realmente que se llegue a un acuerdo, que estemos todos más o menos como queremos vivir. Pues soy un poco escéptico en cuanto a eso. Si se pueden llegar a algunos acuerdos, es posible, pero no necesariamente se llegará a todo, ¿cierto? A nuestro juicio, lo que hace falta para conseguir la paz en Colombia, y que está bien difícil de conseguir, es la verdadera voluntad de la oligarquía y de la clase gobernante de este país para hacer una reestructuración grande, para barajar el poder con las organizaciones populares. Si el proceso de paz en un momento determinado entra en una crisis mayor y pende de un hilo, depende fundamentalmente de la voluntad política de los gobernantes, y ni qué decir también de los que presionan desde afuera, porque tienen muchísimos intereses y muy poderosos en este país. Porque la paz la convivencia no se plasma, no se materializa en un escrito o en un acuerdo, sino también en cada una de las actividades cotidianas que realizamos los colombianos, ¿no? A ver, el sindicato de vendedores ambulantes estacionario de San Vicente del Caguán invita a todos los vendedores, afiliados y no afiliados a Simbaeca, a estar presentes el próximo sábado en la audiencia pública que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de julio en Villa Colombia, para apoyar y de respaldar la propuesta del comercio informal. Será presentada por Daniel Pineda, él es directivo del sindicato. Así que para ultimar detalles, esta noche hay una reunión frente a la catedral. Invitación que les hace al sindicato de vendedores ambulantes y estacionarios de San Vicente del Caguán. Bueno, Armando Polanía. El año 2000 en Colombia se despidió, además de los quemados con pólvora blanca, con la masacre del presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Diego Turbay Cote, su señora madre y otros 5 acompañantes en límites a la zona de distensión el 29 de diciembre. Esta no fue la única masacre del año 2000 en Colombia. Recordemos también las decenas de campesinos caídos. Solo ha sido la más difundida, la más oscura y la más simbólica para quienes la perpetraron. La Navidad, el Año Nuevo, la Concordia, no amilanaron el duro corazón de los asesinos a la hora de poner un tiro en la cabeza de sus víctimas. ¿Será que una nueva irregularidad dentro de la zona de distensión romperá definitivamente este proceso de paz? ¿Hasta cuándo estaremos los colombianos condenados a vivir en la violencia? ¿Hasta cuándo estamos condenados a repetir esta misma historia? Llegaron a Bogotá cadáveres y heridos de los policías víctimas de una emboscada que vivieron en el departamento de Nariño. Los cuerpos de las víctimas llegaron en el mismo avión donde venían varios heridos del ataque sorpresa de la guerrilla en una de las carreteras del departamento de Nariño. La esposa de uno de los policías muertos es también agente y venía acompañándolo. Según el general Gilbert, director nacional de la institución, las FARC no dan ninguna muestra de paz. Y en zona rural de la población de Villeta también hubo combates con las FARC. Se denunció que hay un plan masivo de ataque al departamento de Cundinamarca. Durante los enfrentamientos murieron 2 guerrilleros y fueron capturados otros 2. Los combates se dieron en zona rural de Villeta entre el ejército y el Frente 42 de las FARC. Se incautó armamento y documentos que muestran los planes que existen entre la guerrilla para atacar varias poblaciones del departamento.
Las madres comunitarias... Si se rompe el proceso de paz, ¿cuándo se propiciará otro? Si acaso se le encuentra solución al conflicto armado con la guerrilla, ¿se solucionarán también de raíz las problemáticas generadoras del conflicto o aparecerán nuevos grupos armados que argumenten luchar por causas sociales y desatención estatal? ¿Cuándo podremos vivir los colombianos sin rencores, sin discriminación, sin individualismo, con lealtad, con las necesidades básicas satisfechas? ¿Cuándo los pobres de Colombia podrán elevar su nivel de vida? Si este proceso es la esperanza para los colombianos, ¿qué pasará si se rompen las conversaciones de paz? En caso de que se rompe el acuerdo, sencillamente continuamos en guerra. Continuamos en guerra por meses o por años, hasta que lleguemos otra vez a convencernos que debemos sentarnos una vez más en la mesa. Pero ¿para qué llegar a eso cuando... y esperar a que mueran muchísimos más colombianos para volver otra vez al punto en que estamos ahora? Lo mejor es luchar al máximo para que este proceso no se rompa y para que se entienda que es un proceso difícil, complicado, 2 pasos para adelante y 1 para atrás, pero va marchando lentamente, pero va marchando.